Bueno, nos encontramos con el doctor Mario de Almeida, quien es integrante del equipo INCA, un mediador pionero aquí en la República Argentina y miembro, por supuesto, del comité organizador, quien nos va a decir cuáles son los objetivos, qué pasa con los ejes temáticos, qué pasa con el eje temático de la trascendencia social de la mediación. Lo vamos a escuchar atentamente. Bueno, Mario, muchísimas gracias por comentarnos a nosotros qué pasa con la trascendencia social de la mediación. Al contrario, es un gusto poder conversar sobre estos temas contigo. Nosotros creemos que los problemas sociales, es decir, cada vez se agudizan más. Sobre todo que hay cada vez más violencia en la sociedad. Yo no sé si más violencia, por lo menos que palpamos más violencia por los métodos masivos de comunicación, etc. Creemos que no están bien encarados la forma de solucionar problemas. Hay una cantidad de problemas sociales, problemas concretos. Pongamos el último conflicto, por ejemplo, en el Borda. Eso es un conflicto que lamentablemente eso tendría que haber negociado. Es decir, yo creo que todos tenían razón. Yo creo que es necesario hacer los arreglos que hay que hacer, es necesario que a los pacientes se los trate, es necesario que los médicos tengan un espacio. Es decir, con un diálogo eso se hubiese solucionado. Y eso es un punto, algo sí, no solamente faltó voluntad de negociar, de conversar, de conciliar, de acordar. Yo creo que ninguna de las partes creía que era posible acordar. Muchas veces, es decir, los que están involucrados en un conflicto creen que negociando, creen que conversando se cede y se pierde. Se puede solucionar todo, hay posibilidad de solucionar todos los conflictos. Nosotros tenemos dos ejemplos paradigmáticos en nuestra historia reciente: los conflictos con Chile. Fíjense, es decir, el problema del Beagle, lo que hubiese significado una guerra entre argentinos y chilenos. No las consecuencias posteriores de la guerra, no solamente el odio, la gente que fue a la guerra, las familias, los parientes, lo que hubiese significado, y solucionó de forma pacífica y beneficiando a ambas partes, porque la Argentina el problema que tenía era la salida de Chile al Atlántico, se mantuvo, y la entrega de las islas no tiene ningún valor. El problema es el problema geopolítico, y la otra solución a través de un arbitraje como fue el de los continentales. Tenemos ejemplos recientes y beneficiosos, ¿no?, para la solución de los problemas. Tenemos que tener en cuenta realmente. Por supuesto que los tenemos que tener en cuenta y tenemos que transmitir a la sociedad, transmitir a la comunidad, transmitir no solamente a las autoridades públicas, sino a todos los sectores, al sector empresario, al sector gremial, al sector universitario, que la solución de los problemas tiene que ser en forma pacífica. Se tiene que construir un consenso. Se tiene que construir un consenso. Tenemos que hacernos carne, que el conciliar, el negociar no es ceder, ¿no? Es decir, y tampoco es perder. Que la negociación no es una transacción donde hay una renuncia recíproca a derechos, sino buscar una solución que beneficie a las partes. Y generalmente, pero generalmente existen esas posibilidades de encontrar una solución que beneficie a ambos, ¿no? Lo mismo los problemas con la minería, ¿no es cierto? Es decir, indudablemente el mineral, el oro y el mineral no puede quedar en la entraña de la montaña porque es necesario extraerlo en beneficio de todos. Pero hay que ver cómo. ¿Cómo? Las empresas es un negocio para las empresas, es un negocio para las empresas. Da trabajo a la población, ¿no es cierto? Pero por supuesto, si se pretende contaminar y afectar a la comunidad, no es posible. Pero hay que buscar la forma para que todos se beneficien. Fíjense los beneficios que sería explotar una mina para la comunidad, para las empresas, para el Estado, para todos, ¿cierto? Es decir, pero es cuestión de negociar, convencerse de que negociando se pueden encontrar soluciones. Pienso que este tema del Congreso, el nuevo abordaje, va a hacer que de alguna manera se culturice que en la resolución de conflictos tenemos que estar preparados para que todos los que estemos trabajando y todas las partes puedan hacer su aporte para poder llegar a un acuerdo, que se puede, muchas veces se puede. Ese ha sido el objeto del Congreso, ¿no es cierto? Es decir, nosotros somos mediadores, desde hace 20 años que estamos trabajando en mediación, pensando en los conflictos individuales, en los conflictos personales. Pero en esta oportunidad hemos querido darle una amplitud, pensar en los grandes conflictos,
¿no? Inclusive en los conflictos también internacionales. En el panel hay un embajador, el embajador Custer, que fue embajador en el Vaticano, ¿no es cierto? Hay la doctora del Castillo, que es profesora de Derecho Internacional Público, la doctora Piarini, que ha sido la defensora del pueblo. Es decir, queremos abrir, el ámbito a distintas especialidades, a distintos expertos y gente de primer nivel, ¿no es cierto? Por supuesto.